Listo. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. En nombre de Uniremington, en nombre propio, reciban un abrazo y un saludo muy especial. Bienvenido a nuestro encuentro tutorial de los días viernes de Colombia Crisis Política. Una semana muy agitada en la parte política, una semana de muchas contradicciones, de mucha preocupación. Yo quiero dejar muy en claro algo esta noche, para que no vamos a tener de pronto dificultades, porque ya me he encontrado con sorpresas donde personas ajenas y fuera de la universidad están haciendo seguimiento a este módulo, porque hay un interés muy puntual en los planteamientos que se realizan a través del módulo. Entonces les quería decir, miren, en nombre, pues mi corriente política, yo en este momento no tengo corriente política. Yo soy un crítico constante de todo lo que está pasando en medio de la gobernabilidad del país. Esa crítica es una crítica reflexiva, constructiva, y espero que todos así pues lo hemos hecho y lo hagamos. Los artículos que he recibido en el transcurso de la semana en relación a los temas que les he planteado por el problema de la falta de gobernabilidad de nuestros gobernantes, por la falta, el problema de la corrupción, la problemática que se está presentando a todo nivel, pues vi unas reflexiones muy bonitas, muy profundas, muy ajustadas. Vi unas críticas muy razonables y muy expuestas como en relación a que, como decían varios de ustedes, necesitamos formar un país, un verdadero país, porque como decía alguien por ahí, ¿qué tal que Colombia fuera bien gobernado y no hubiesen tantos grados de corrupción? Yo creo que sería, a pesar de que es el mejor vividero del mundo, entonces seríamos el paraíso, porque imagínense con todas estas dificultades, 50 años de un conflicto armado, firmamos un convenio de paz y estamos todavía dando guerra y peor todavía y matando a nuestros líderes sociales, el problema de las cantidades de bandas criminales que han salido, las BACRIN, esos urueños, todos esos grupos alzados en armas, los disidentes de las FARC, el ELN, una cantidad de cosas que están pasando a lo largo y ancho de esta crisis política en Colombia y que nos está tocando y nos está plasmando. Pero quiero entonces decirles que yo no estoy casado con ningún grupo político. Es más, aquí todas las críticas y todo lo que hablamos lo hacemos desde un punto de vista, no estamos casados con nadie, sencillamente queremos que el futuro del país y a través del módulo de crisis política en Colombia es que nuestros dirigentes entiendan que lo primero que debe haber, y como dicen todos, es el bienestar de nuestra población. María Elena López, buenas noches, bienvenida María Elena. Queremos es el bienestar de nuestra población, nosotros queremos que Colombia sea el país pujante, ese país hermoso, pero no lo que está pasando ahora, donde hay un juego de doble moral, donde todo el mundo quiere sacar a través del poder esa tajada y sencillamente, como están haciendo Petro y Gustavo Bolívar, intimidando y haciendo de que haya como una especie de acabose en relación al Estado, y el mismo Estado también ya sencillamente una falta de gobernabilidad completa. Hoy que por la mañana escuchaba a Gustavo Gómez en Caracol, decía de que el futuro del país es un futuro extraño, es un futuro enrarecido. Y nuestros políticos, no son capaces de gobernar Colombia y metiéndose en las elecciones saben que este fin de semana estamos en elecciones en los Estados Unidos. Hay una guerra muy, si se puede decir así, mediática, de insultos y de palabrotas y de malos entendidos entre los dos aspirantes a la presidencia de la República en los Estados Unidos. Y entonces el presidente Trump y el otro candidato, Bale, no recuerdo ahora el nombre,
o sea, en un juego mediático donde pues los latinos van a jugar un papel importante en la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos, pero nosotros no deberíamos de meternos en esos cuentos. Aquí hay una cantidad de forajidos, de políticos forajidos, que se creen con la autoridad de participar y de hablar en relación, no son capaces de gobernar Colombia, ahora se van a meter en el coloso del mundo. Y esta mañana también Gustavo Gómez hablaba de que con el comienzo del nuevo milenio, Estados Unidos, lo que se teme es que ya para el próximo año, Estados Unidos ya no sea la gran superpotencia. En este momento, en el campo geopolítico, la China es el que está jugando un papel importante. ¿Por qué? Porque no solamente se está haciendo amo y señor de la tecnología, que es lo que domina el mundo, sino que también se están haciendo amos y señores de la geoeconomía, de toda la parte económica y comercial del mundo. Ellos, en una estrategia, si se puede decir así, muy puntual, están llegando a todos los mercados del mundo y están colocando prácticamente a trastabillar la economía norteamericana. Entonces es una situación que es lamentable y nos lleva a nosotros, no sabemos qué va a pasar. Esta mañana hacían una crítica muy dura contra el presidente Trump en relación de que el presidente Trump está pensando en su hegemonía, si se puede decir así, financiera. Es un hombre muy rico y sencillamente no está pensando en el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano tiene muchas dificultades. El problema de la drogadicción está desbordado, la cantidad de jóvenes en los Estados Unidos que están entregados al mundo de las drogas, ese problema de la violencia que se está presentando a nivel ciudadano, la fuerza que están utilizando en las calles la policía, muy parecido a lo que a lo que ha pasado en Colombia en estos días, y donde pues nuestro ministro Carlos Holmes Trujillo de una u otra manera va a tener que responder. No ha podido responder, no ha podido dar explicación. Se dieron cuenta que hoy, por ejemplo, es un caso muy puntual en la Corte Suprema de Justicia, donde llamaron a los militares colombianos para que dieran una explicación por qué no le habían informado al país de un bombardeo que hubo el año pasado, donde murieron cerca de 11, 14 niños. No nos dimos cuenta, no se lo dieron a conocer al país. Y todos estos escándalos que ustedes se vienen dando cuenta vienen afectando la política económica y la política social en Colombia. Los políticos sencillamente tratan de ir, si se puede decir así, tapando y justificando las acciones de unos con otros, pero sencillamente, vuelvo y les digo, ya están en la mitad de la presidencia del presidente Iván Duque, ya quedan 2 años y ya comienza la nueva carrera presidencial para dentro de 2 años, y yo les digo de corazón que da grima, da tristeza, da vergüenza ver la calidad de políticos que tenemos, porque en este momento hablar de que un Gustavo Petro, un expresidente Álvaro Uribe Vélez, qué pereza otra vez después de que lo tuvimos 8 años y en 8 años no pasó nada con él. Una María Fernanda Cabal, qué pereza. Una Paloma Valencia acomodada siempre con Centro Democrático. Qué pereza Carlos Holmes Trujillo, siempre lleva varios años bregando, es un político del Valle y ahora llegó al Ministerio de Defensa, y cómo le ha faltado de agallas y de protagonismo y de asumir su rol como verdadero ministro. El problema que estamos viviendo con Jorge Robledo, eh, se retira de un partido de izquierda para formar ahora otro grupo y sencillamente pues es una persona muy crítica del Estado, pero a él nunca se le ve realmente nada en función al bienestar de la misma sociedad. Siempre están los intereses propios. Gustavo Bolívar, escritor, esta semana le hacían una especie de juicio político donde un hombre, yo no creo que con libros haya hecho todo lo que ha hecho a nivel personal, con tantas propiedades y tantas cosas pues que tiene. Francisco Barbosa, nuestro fiscal, está en la boca del huracán.
se dieron cuenta que el, 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 la denuncia que llevaban contra Álvaro Uribe la pasaron a la Fiscalía, se la quitaron a la Corte Suprema de Justicia y ya prácticamente el expresidente Álvaro Uribe salió libre, o sea que va a quedar sin fundamento una cantidad de falsos positivos, una cantidad de cosas, que Álvaro Uribe sencillamente dice que todos se lo hicieron a la espalda. Ángela Robledo, da vergüenza, da tristeza de que nosotros en la política colombiana tengamos mujeres con ese tipo de, 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 de situaciones donde una mujer que se cree estrato 22 pierde la humildad y sencillamente Petro va, viene, la trata de real, no, mejor dicho. Entonces yo, muchachos, les digo, ni de izquierda, ni derecha, ni de centro izquierda, ni para arriba, ni para abajo, ni para... Yo considero que en Colombia faltan líderes nuevos. ¿Y eso qué es? Yo creo que falta una escuela de formación de líderes políticos, de muchachos que realmente les duela el país. Yo no sé si de pronto aquí dentro de los 22 estudiantes que tengo en este encuentro tutorial de Colombia Crisis Política, hay alguno que le guste la política. Yo he visto, por ejemplo, que Julián Jairo le gusta mucho analizar los temas políticos, a Tatiana Ríos, por ahí vi a Valentina también, a Mariana, que ya mandaron los trabajos. Les gusta mucho el análisis de tipo político, pero una cosa pues es analizar y otra cosa es realmente ejercer el rol, el papel de ser un líder representativo para la sociedad. Porque ya saben lo que está pasando en la política colombiana. Cuando aparece un verdadero líder representativo que realmente se ve que está llevando corriente, cuando no pasa algo raro es que lo matan. Entonces, es una situación donde uno aquí no sabe ni a qué se está enfrentando, uno no sabe ese poder, qué tipo de poder es, si es un poder bueno o es un poder maquiavélico que se maneja, donde sencillamente cuando hay una figura reluciente, pues sencillamente se manda a matar. También les quería contar, la crisis del COVID-19 es una crisis que parece que se va a agudizar. Los entendidos están hablando, pues ya Italia vuelve a cuarentena a partir del 1 de noviembre, España también, Francia a partir de hoy volvió y tomó. Estados Unidos está esperando en este momento, está centrado en las elecciones de este fin de semana, pero no sabemos qué determinación va a tomar para la próxima semana. Y el problema del COVID en Colombia, pues somos la quinta nación del mundo con más muertos y también con donde más personas se han contagiado de COVID-19. Ya tenemos emergencias en Antioquia, en Medellín por COVID-19, el 100% de la capacidad hospitalaria y más de todo de atención en UCI está copada. Boyacá está viviendo una crisis, Pereira nosotros en este momento, y a eso se debió, por ejemplo, ahora que estaba hablando entonces con Mariana, de la cancelación del Halloween, y sencillamente pues un montón de niños se quedaron como dice con los crespos hechos, y porque sencillamente las autoridades tuvieron que suspender, porque realmente otra de la problemática grande, y eso lo vamos a analizar luego en nuestros encuentros de Colombia Crisis Política, la falta de cultura ciudadana ha llevado también, miren, y yo se los decía hace 15 días, es increíble ver gente en la calle, tranquilamente caminando, como si nada pasara. Y es más, cuando uno les llama la atención, le dice, ven, ven, ¿qué te pasó con el tapabocas? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no estás usando tu tapabocas? ¡Ay, qué pendejada! Eso a mí me olvida, es que eso es como una bobada. La misma gente todavía pues no cree, pero ¿saben a qué se debe esa incredulidad? Hicieron una encuesta en RCN, porque es que nosotros no creemos en nuestros gobernantes. Nosotros, es más, a veces los vemos. Yo ya veo al presidente Duque y no parece el presidente Duque, no parece un presentador de televisión. Y aparece dando unos datos que son los datos que aparecen en todos los medios de comunicación, ahí no hay nada nuevo. Y sencillamente no sé si es que está preocupado por su imagen en vez de mejorar ha decrecido. Yo veo que está muy mal asesorado, está muy mal acompañado. El problema es que lo que pasa en Colombia siempre,
que cuando eligen en esos cargos públicos, en esos ministerios, normalmente nombran personas que vienen recomendadas por ese poder y por esa fuerza política, pero no tienen ningún tipo de recorrido y no tienen ningún tipo de conocimiento. Hoy, por ejemplo, miren, por ejemplo, uno ve al ministro de Salud hablando sobre COVID-19, hablando sobre un montón de cosas. Y hoy, por ejemplo, me he enterado que la mayoría de los médicos internistas que están en el país haciendo su especialización desde el mes de junio, oiga, desde el mes de junio, Luisa Fernanda López, buenas noches, desde el mes de junio, muchachos, a los médicos que son residentes no les pagan sus salarios y están enfrentando la batalla del COVID-19 en las clínicas. En el Chocó llevan hasta 5 y 6 meses sin recibir sueldo. Y yo les hago una pregunta, ¿es justo eso que mientras los médicos están colocando la cara en medio de una pandemia, ellos, los políticos, los dirigentes, los de la gobernabilidad, yo no creo que en el Congreso se les atrasen ni un mes y cobran 34 millones? Vaya atrás y verá el escándalo, y sale Petro y sale Gustavo Bolívar y toda la gallada y la Paloma Valencia diciéndole que no les han pagado. Entonces, es una cosa, buenas noches Luisa Fernanda, bienvenida. Es una situación lamentable porque nuestros gobernantes no piensan en el sistema productivo del país. Yo creo que para que haya gobernabilidad, nuestros políticos deberían, hombre, preocuparse por eso. Si los médicos son los que están ejerciendo el poder y están enfrentando lo del COVID-19, mantenerlos contentos, mantenerlos con sus salarios. Pero no. Y es más, miren la cantidad de beneficios que tienen en el Congreso, y primero ellos, segundo ellos y tercero ellos, y el pueblo que se joda. Las tasas de desempleo en el país es una cosa loca. Estamos, no estábamos en pandemia, estuvimos en un 9, en un 8, por ahí estuvimos como mucho en un 10. Estamos hablando del 32% en algunas ciudades como Ibagué. Pereira está en un 18%. Entonces, Dios mío, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no tomamos medidas de proteccionismo social para defender a nuestra población? Ahora 15 días debatíamos el caso del alcalde de Pereira, una persona sin gobernabilidad, sin argumentos, una persona que es hasta tímida para hablar, le da miedo hablar en público. Miren, por ejemplo, ahora lo que estábamos hablando antes de llegar a clase. ¿Cómo es que para nuestro encuentro tutorial, cómo es que colocan un toque de queda sobre las 6 de la tarde cuando todo el mundo apenas está saliendo de las oficinas? Vi esas carreras y esa congestión, todo el mundo bregando a llegar a la casa. Y ya vi hasta retenes de la policía. No falta de mal alguno. Es impresionante. Ahora eso está impresionante, ahora ese tráfico, horrible. Imagínense. Y no falta el policía o el de tránsito que lo pare a uno en medio de la corrupción y le diga, paguen los papeles, usted está en... Pero señor, qué pena que hago el trabajo. Ah, no, lo cogió el toque de queda en la calle. Y entonces es que falta mucha gobernabilidad, es que falta coherencia, es que a mí me da pena a veces. Miren, ustedes no se imaginan, yo que todos los días los invito, no, para que no crean que soy yo, los invito a que vean los canales internacionales, cómo se burlan de la clase dirigente en Colombia. ¿Cómo se burlan? Parece que nosotros tuviéramos unos políticos mamarrachos pintados en la pared. Gente sin recorrido, gente sin experiencia. Y esta crítica lo hago desde el punto de vista constructivo. Parece que nunca hubieran pasado por una universidad. Parece que nunca les hubiesen hablado de planeación, de control. Parece que nunca les hubieran hablado de estrategias económicas, políticas, sociales. Parecen personas que no les doliera lo que está pasando con mucha gente. Hay gente, muchachos, nosotros de pronto estamos en unos encuentros tutoriales y de pronto por nuestra forma de ser y porque hemos tomado medidas prudentes,
hemos podido llevar esta pandemia, pero hay gente que la está pasando mal. Yo se los decía, para mí fue muy preocupante al comienzo de este segundo ciclo, cuando me tocó hacer casi 400 y pico de llamadas, donde muchos de nuestros estudiantes me decían: don Carlos, la felicidad mía es estar en la Remington, pero este semestre no voy a poder, este ciclo no voy a poder, porque yo la platica que invertí para el pago de mi semestre, mi papá y mi mamá se quedaron sin trabajo y yo estoy llevando la obligación de la casa. O vivo con mis hermanas y me está tocando ayudar, o niñas diciéndome: mi esposo perdió el trabajo y yo soy la que estoy llevando la obligación de la casa y no me puedo matricular este semestre. Pero el Estado, ¿cómo no es? Y hablan de que han entregado una cantidad de ayudas humanitarias y una cantidad de cosas, es que de auxilios y de todo, y es que a los pequeños empresarios, y yo voy a la mesa de Cotelco, voy a la mesa de Anato, voy a una cantidad de asociaciones y todo el mundo dice: carreta, a nosotros no ha llegado nada. ¿A quién le habrán dado la plata? Va a pasar otra vez como lo de ingreso seguro con el doctor Arias, que la plata cuando la recibió se la dio fue a las personas más pudientes del país. Amanecerá y veremos, porque el problema es que tarde o temprano se va a conocer qué se hicieron los dineros. Esta semana la ONU acaba de dar un depósito de 200 y pico de millones de pesos para Colombia para ayudar al enfrentarlo del COVID-19. Y el presidente dice: miren, aquí en la vereda donde yo vivo hay una cantidad de gente que tienen que hacer las verdes y las maduras para poder comer. Y se han tenido que unir nos hemos tenido que unir varias personas para ayudar económicamente a varias personas para que puedan sobrevivir. ¿Y ustedes creen que, muchachos, que ha venido el Estado? ¿Ustedes creen que ha venido la alcaldía de Pereira? Estamos pidiendo unas luminarias hace 3 años, yo les decía, y ya van 3 alcaldías y todas mangallo. Y lo peor de todo, cobran, eso sí, mes a mes llega el cobro del alumbrado público. Entonces, es una situación lamentable. Es que lo que estamos viviendo es una situación lamentable. Entonces voy a seguir con el documento. ¿Alguno quiere intervenir hasta acá? Vi que Valentina, muchas gracias Valentina por tu intervención. ¿Hay alguno que quiera de pronto dar a conocer su opinión en relación a lo que estoy hablando para entonces yo irme al módulo? Entonces voy a compartirles el módulo. Bueno, me confirman cuando lo estén viendo, por favor. Me confirman. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor, yo ya lo estoy viendo, Bueno, profe. entonces hoy vamos a hablar de la política y la ética en el contexto de la crisis en Colombia. Esa crisis política y social colombiana ha sido el producto de la desinstitucionalización del Estado, lo cual generó que los conflictos no se regularan por las instancias legales, sino que en la escena aparecieron actores privados usando la violencia para imponerse y desconociendo una normatividad institucional. Esta desinstitucionalización significaba que el Estado, como ente que impone normas legales a todos los ciudadanos de un territorio para permitir la convivencia, dejara de ser visto por los miembros de la sociedad como un factor de integración social. Sencillamente, muchachos, palabras más, palabras menos. Los ciudadanos le perdieron el respeto al Estado. ¿Por qué? Porque hemos visto las incoherencias, porque hemos visto la falta de presencia del Estado, porque hemos visto, miren que esta semana que hemos estado tanto en la parte ambiental, la CARDE, muchos de pronto haciendo eco, saben que estamos en medio de un calentamiento global, saben que tenemos que controlar, vigilar ese uso desmedido de las minas, de yacimientos de las minas, donde se saca de manera fraudulenta el oro, el carbón, el platino. Pero el Estado no, el Estado sencillamente no pasa nada.
Vemos, por ejemplo, el uso del medio que están haciendo las tiendas, las grandes potencias comerciales del mundo. Sencillamente, ¿qué pasa? Con el visto bueno de quién? De las autoridades locales. Entonces ahí viene el primer problema, la corrupción. De hecho, el ingreso del narcotráfico en el 80 y su rotundo éxito como actor socioeconómico se vio favorecido por la debilidad del aparato judicial, por la fuerza, la ilegalidad e informalidad que estaban tomando en muchos sectores de la población, por la corrupción del sector público y privado, lo cual motivaba a los ciudadanos a asumir prácticas ilegales. Entonces, es muy lamentable. Yo por ahí les voy a presentar un informe en estos días y ya mañana les voy a colocar, porque ya para el segundo parcial viene unas exposiciones que ustedes van a hacer. Entonces mañana les voy a colocar, como son 22 estudiantes, voy a colocar 11 temas para que los trabajemos de a dos. Y hay mucha información para que trabajemos puntualmente unos temas que en este momento han agrandado y agravado esa crisis política en Colombia. Y entonces cada uno lo va a investigar y nos lo va a contar y nos va a contar a todos qué fue lo que investigó en relación a ese tema, y esa será la segunda nota del parcial. El otro tema, el de la ilegalidad. El narcotráfico, como lo expresó María Teresa Uribe, se alimentó de las viejas y nuevas deslegitimidades de la debilidad del Estado, de los altos umbrales de tolerancia a la violencia, del ámbito restringido de las identidades colectivas y de la desinstitucionalización del aparato estatal, de su fragmentación, en suma, de la debilidad de la sociedad civil y del Estado. Miren, hay una cosa que es loca. El presidente Trump a nosotros nos ataca y nos dice que Colombia no ha tomado medidas, y yo de pronto también les había hablado de eso en una clase pasada donde decía que Colombia definitivamente se ha convertido en el primer productor del mundo y nos tiran así al agua de frente. Pero vuelvo y les digo, a él le salió caro eso porque le dijeron, bueno, y ustedes que son los principales productores del mundo, ¿por qué no frenan eso? ¿Por qué? Si se acaba el consumo, lo más seguro es que se acabe el narcotráfico. Prefieren hablar de una legalidad que legalizar las drogas. Y yo digo, ¿y si se legaliza, dónde va a estar el aparato estatal? Porque es que los perjuicios que lleva el mundo de las drogas son increíblemente malsanos para la sociedad pública, porque aumentan los casos de las bandas criminales, la delincuencia, aumenta la pobreza y lo peor, empiezan a haber muchos más habitantes de calle en la misma calle. A partir de la penetración del narcotráfico en todos los sectores de la sociedad colombiana, entonces empezó un fenómeno conocido como la narcopolítica, caracterizado ¿por qué? Por recursos del narcotráfico que financiaron campañas políticas. Y es más, aquí el documento no lo dice, no solamente campañas políticas, sino campañas presidenciales. Eso es una vergüenza. Se compraron votos, entre otros, los cuales tienen su mayor expresión en el conocido proceso 8000 durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano en 1994. Lo que fue la década del 80 al 90, el país tuvo un panorama durante estas décadas que eran de caos y de conflicto, no solo por el narcotráfico, no por Pablo Escobar, no por los hermanos Rodríguez Orejuela, por la familia Gacha, no, sino por la penetración que tuvo el narcotráfico en la sociedad y en la clase política. Lo que significó que la corrupción ascendiera, sino porque desde los años 70 se vivía un conflicto político armado. Ven las FARC, que el ejército del pueblo, y terminó entonces siendo un grupo de delincuentes también dedicados al mundo del narcotráfico, lo cual generó ¿qué? Fenómenos de violencia y de fragmentación. La profunda crisis que vivió Colombia durante las décadas de los 80 y los 90 tuvo una repercusión pero muy grande, principalmente en Antioquia y lo que fue Medellín. A mí me dolía mucho cuando es más, hasta el año pasado que se dieron cuenta que el año pasado el alcalde de Medellín mandó demoler el edificio Mónaco, que era como el emblema más grande que tenía el cartel de Medellín en relación a lo que
allí se había vivido, porque en ese edificio Mónaco, Pablo Escobar dice, y el mismo Popeye antes de morir contaba, de que allí fueron ejecutadas varias personas por culpa del narcotráfico. Entonces esta fue una ciudad donde el narcotráfico tuvo su primera aparición y fundamentación. Y hay varias películas, Rosario Tijeras, La vendedora de rosas, ustedes se dieron cuenta de todo eso. Y qué jartera, que en el mundo, sí, los directores de cine maravillosos, sí, pero entonces en el mundo, sabiendo que tenemos cosas más hermosas, ¿por qué no vienen y hacen un documental como el que hicieron hace 2 o 3 años sobre Colombia humana, Colombia maravillosa? En vez de hablar de toda la riqueza que tenemos en fauna y flora, de todo lo que tenemos en relación a nuestra riqueza ambiental. Pero, por ejemplo, seguimos dándole tregua a la misma tontería, narcotráfico, 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 y ya hace más de 20 años que Pablo Escobar murió y parece vivo porque seguimos alimentando en todos los programas televisivos series donde sencillamente se habla de narcotráfico, como si Colombia, la actividad número 1 en Colombia no es el narcotráfico. En Colombia hay cosas, en este momento nos hemos convertido en un país turístico, nos hemos convertido en un país donde se exporta café, donde se exporta carbón, donde se exporta coltán, donde tenemos unas riquezas naturales que están por encima de ese factor. Bueno, el hecho de que la violencia haya sido más aguda y dramática en la región no quiere decir que sea patrimonio único de los antioqueños, como muchas lecturas lo han propuesto, sino que por el contrario contiene los mismos rasgos y manifestaciones que afectan a la totalidad del país. Independientemente de eso, a uno le duele mucho porque Antioquia en su momento fue considerado como si fuera la meca del narcotráfico en el mundo. Y ya les conté a ustedes por ahí en las primeras clasecitas que el narcotráfico realmente nació en Pereira. Y aquí fue donde se dieron los primeros pasos y donde apareció todo ese sicariato. Este fenómeno no es algo que se explique por sí solo, sino que existen condiciones previas que le permiten penetrar el tejido social de la ciudad de Medellín, particularmente la crisis de los años 80 y 90. Está relacionada con ¿qué? Con la urbanización e industrialización. Los procesos de urbanización e industrialización de la ciudad, lo cual cambiaba todo el modelo decimonónico con el cual se ha configurado la concepción de los ciudadanos, o sea, la familia, la iglesia, el trabajo, la honradez, por un modelo industrial más monopólico e inaccesible al ciudadano. O sea, se empezó a hablar del modernismo, de que todo el mundo podía llegar y de que todo el mundo podía estar, pero el problema es una cosa, mientras un país no eduque a su población, mientras un país no beneficie a su población, no haga campañas para formalizar una mejor educación, es totalmente imposible pedirle a una nación y más a un país donde los que aquí decían que es que en Colombia estudiara todo el que quería, no, aquí es el que podía, aquí es el que puede, porque yo conozco muchas personas que han querido estar en la universidad, pero no lo han podido, sencillamente porque la educación en Colombia es costosa. La educación en Colombia no es barata, es costosa. Y a los pocos profesionales que nos hemos hecho profesionales nos ha tocado invertir, no solamente en los hijos, sino a nivel propio, una parte significativa de nuestros ingresos. Miren ustedes, si la educación fuera gratuita, ustedes pues estarían felices, pero miren ustedes los sacrificios que les toca hacer de manera individual para matricularse en una universidad. El paramilitarismo y la fuerza pública, de manera simultánea, entonces surgió en Antioquia y en Medellín, lo mismo en otros departamentos y en ciudades. El paramilitarismo nació más que todo en el departamento del Cesar, en Córdoba, en Sucre, en esos países de la costa, ejércitos que cumplían la defensa del negocio del narcotráfico. Y muchos también aparecieron como las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas lastimosamente por nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de su desespero por cuidar su capital y su familia. Entonces sencillamente esto se les salió de las manos
y otros ganaderos de la costa y otras personas con dinero muy pudientes, entonces también montaron ejércitos armados donde prácticamente entonces se vulneró la libertad que ejercía la población. Y los principales, si se puede decir así, perjudicados con la creación del paramilitarismo fue la misma sociedad civil, porque eso originó no solamente por las FARC, por las Fuerzas Armadas y por el ELN, sino por los grupos de paramilitares. Entonces esos desplazamientos forzados que ustedes vieron, en donde no hubo tiempo para la tristeza, como nos cuentan de todas esas masacres y todos esos desplazamientos forzados, donde pueblos enteros tuvieron que salir por culpa de estos grupos alzados de armas. Y con una cosa muy triste, donde no se ejerce control social, donde sencillamente el Estado ha sido totalmente indiferente a ese duelo nacional que han vivido muchos pobladores colombianos. Entonces, el paramilitarismo, ejércitos que cumplían la defensa del negocio del narcotráfico y posteriormente ejercieron el control social, la lucha antisubversiva y la persecución a maestros, a intelectuales, a líderes sindicales, a militantes de izquierda y a defensores de derechos humanos. Muchos de estos crímenes se cometieron con la complicidad y la participación de la fuerza pública. Eso no tiene, mejor dicho, carta de presentación. Ahora cuando a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, esos militares que en algún momento participaron en esas masacres han empezado a contar esas historias de horror, eso ha sido una cosa dantesca. Y se dieron cuenta que esta semana frentearon a Timochenko, una niña de 13 años, ya hoy es una señora hecha y derecha, tiene casi 32 años, y cómo lo denunció ante la JEP, porque ella cuando tenía 13 años había sido violada por Timochenko, y usted vio el sinvergüenza ese con lo que salió, diciéndole al país que sencillamente era un montaje y que él sabía que después de que se firmara el acuerdo de paz iban a hacer muchos montajes para denunciarlos. Pero es que el problema es que no lo ha denunciado solamente ella, lo han denunciado muchas mujeres que estuvieron engañadas y a la fuerza involucradas en estos procesos de las FARC y donde pues lastimosamente fueron violadas y ella allí cuenta todo ese drama que vivió, donde en algún momento hasta pensó que iba a ser suicidada sencillamente por quedar en embarazo. Entonces, que desde aquellos años mantuvo una alianza con la delincuencia organizada y los grupos paramilitares. Lo que aquí se evidenció fue una ruptura de la ética colectiva e individual. Aquí no hay valores. Aquí el poder pasó a un primer plano y si había que eliminar al que fuera, había que eliminar. ¿Por qué? Porque se vio afectada por los nuevos patrones del éxito personal, la realización colectiva. ¿Basada en qué? En el dinero, la acumulación y el consumo, los cuales eran que ofrecidos por sectores de la sociedad ligados a actividades ilícitas. La delincuencia que esto trajo se vio materializada en grupos de secuestro, en el tráfico de drogas, en bandas delincuenciales dedicadas al hurto, al sicariato, entre otros. Este ambiente de guerra, Medellín fue la ciudad del país que más sufrió esa oleada de violencia, generando una profunda crisis política con altos índices de víctimas. Esta violencia fue desatada por la decisión de Belisario Betancur, presidente de nuestro país, de extraditar a los narcotraficantes, con lo cual mostraron la debilidad del Estado y, como dice Pecado en el 97, lograron lo que las guerrillas no habían podido hacer, hicieron tambalear las instituciones. Pero a su vez mostró el gran poder adquirido por los narcotraficantes, que para el momento habían logrado penetrar todos los sectores de la sociedad y de las instituciones. En este sentido, la crisis de finales de los 80 no solamente tuvo que ver con el hundimiento institucional propiciado por el narcotráfico, sino también con un peso enorme por la corrupción, la cual hasta el día de hoy, oiga, hasta el día de hoy, llevamos 40 años donde se sigue carcomiendo todas las instituciones del país. Y para muestra un botón, lo del PAE. En este momento está en la mira de todo el mundo. ¿Por qué? Porque los políticos han aprovechado estas raciones de alimentos que le daban a los niños pobres del país
como forma de ayudar para su proceso de alimentación mientras están en la jornada escolar. La plata de la roban. Entonces, ha sido una situación muy lamentable. Ha sido, miren que lo que uno va planteando a uno lo deja como con ese sabor amargo y uno dice, antes, Dios mío, es que Colombia hoy por hoy existe como país. Antes, yo a veces no entiendo. El país yo creo que ha crecido no tanto por la pujanza de nuestros políticos, sino por la pujanza de todos los ciudadanos, que de una u otra manera con sus impuestos pagan y hacen de que el país sea más grande, pero no voy a decir que todos los políticos son corruptos, pero yo creo que casi en un 70% el problema de la corrupción en este momento está carcomiendo el país. Vamos a hablar entonces un poquito de constitucionalismo y democracia. Esta crisis profunda del país entonces llevó a que se intentaran dar salidas. Por esto, durante el gobierno de Virgilio Barco, en el año 86 y en el año 1990, se empezó a tomar la fuerza de una idea de reformar la Constitución de 1886. Como la iniciativa que presentó el proyecto mediante un acto legislativo no fue aprobada, un movimiento estudiantil promovió la séptima papeleta en las elecciones, en la cual los ciudadanos debían expresar su deseo de dicha reforma. El presidente electo en ese momento, César Gaviria Trujillo Pereirano, pero qué tristeza, qué vergüenza, da esta rabia decir que es Pereirano, tratando también de darle salida a la crisis profunda de la gobernabilidad. ¿Sabe cómo lo llamaban en su tiempo? Huaca, porque decían que él se encontró la presidencia del país en un entierro. Claro, cuando enterraron al doctor Galán, porque en ese periodo César Gaviria era el director político de Galán, y Galán iba a ser el presidente del país, pero se dieron cuenta, el narcotráfico sencillamente lo mató. Y después nos dimos cuenta, hace unas 3, 4 semanas, que el doctor Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado, todavía hay dudas, no se sabe si las FARC estén tapando de pronto a algunos dirigentes políticos, porque como el problema con la corrupción en Colombia es tan grande, donde ellos se han achacado a sí mismos el ajusticiamiento de Álvaro Gómez Hurtado, sencillamente para tratar de tapar y de ocultar uno de los genocidios más grandes que vivió el país. Entonces, César Gaviria, tratando también de darle salida a la crisis profunda de gobernabilidad en el país y en el momento actual del deseo de un cambio constitucional, convocó una asamblea constitucional para llevar a cabo el proyecto que había fracasado. De esta manera, sumados los acuerdos de paz con el M-19, que de ahí es donde vienen Petro, Gustavo Bolívar y todos esos sinvergüenzas de izquierda, la ciudadanía colombiana tuvo un papel importante en la construcción de un nuevo proyecto de Estado y de nación. Eso lo lideraba Carlos León Pizarro Gómez, que fue asesinado y que ya se dieron cuenta que también fue asesinado por otro grupo de políticos, que se iba a materializar en la Constitución del 91 y que pretendía salir de qué. Entonces, ¿qué iba a salir? Aquí hay un cuadrito muy interesante donde nos habla de eso. Había una descomposición institucional, moral y ética. Ahí comienza. La corrupción es el primer problema, la desigualdad es el segundo problema, la violencia es el tercer problema y la anomía, que es la de indiferencia estatal, fue esa cuarta temática. Vamos a ver quién acaba de llegar aquí a clase, a José Steven Zapata. Joe Zapata, buenas noches, bienvenido. Zapata, Joe Esteban, listo, vamos a colocarle aquí su llegada a clase. Entonces, miren ustedes cómo van apareciendo una cantidad de situaciones que van, si se puede decir así, van haciendo de que esa descomposición institucional y moral y ética en Colombia fuera mucho más, todavía más se presentara de manera más puntual hacia la sociedad. Había corrupción, había una desigualdad social, había violencia y esa anomía era un abandono total del Estado. El Estado, miren, esos desplazamientos forzados, cuando uno está en las zonas de conflicto, cuando uno ve a la gente, uno dice, el Estado es miserable. El Estado sabiendo de que
podemos hacer tantas cosas por las personas. Miren ahora que están en esas oficinas que de recuperación de tierras y todo, hay gente que perdió todo y han ido con sus títulos, valores y todo, y en este momento hay un enredo, si se puede decir así, notarial, porque lo que era de ellos está apareciendo otras personas reclamando también los predios, pero son gamonales del país. Entre ellos está Álvaro Uribe Vélez, entre ellos está Navi Meré de Pereira, en los llanos reclamando tierras. Imagínense que hay gente de por acá de Pereira reclamando propiedades, y claro, fue un notario público. Yo por eso, y hace poco había una campaña en el país donde dicen que hay que acabar con tanto trámite, con tanta cosa, con tanta situación, que habíamos eliminado todo ese montón de tramitología y ahora volvimos prácticamente otra vez a lo mismo, porque el negocio de las notarías se volvió en eso, en un gran negocio. Los constituyentes tratando de sacar el país de su profunda crisis, entonces hacen una lectura del momento que les permite plantear que la salida para ese estado caótico no es el autoritarismo, sino la ampliación de libertades, de derechos y de democracia. Por esto, a partir de la Constitución del 91, Colombia va a ser por lo menos formalmente un Estado de Derecho y posteriormente un Estado social de Derecho, lo cual implica que el poder está limitado constitucionalmente y que todas las libertades y derechos están respaldados y asegurados en la Constitución. Pero ¿cuál es el problema? Nos han venido quitando esas libertades que nos las dio la Constitución a través de prohibiciones que los mismos mandatarios en ejercicio de sus facultades sencillamente decretan y firman, y nuestros maravillosos jueces de la República sencillamente los respaldan. Entonces, ahí es donde vemos que nuestros derechos y nuestros deberes son totalmente vulnerados. Uno de los puntos centrales de la Constitución del 91 es que debido a la situación del... Sí, bien pueda, cuéntame. Profe, y si se está haciendo eso, en ese momento no se podría estar tomando ya como la violación a la Constitución. Sí, pues, pero el problema es que el problema es que ellos mismos lo saben. Pero ¿qué es lo que pasa? Que prefieren tener un país adormecido para poderlo ellos manejar a su antojo que un país alborotado. Miren lo de las protestas, la crítica con el Estado de Julián ha sido muy claro, porque han tenido que utilizar la policía, armamento, sabiendo que son unas protestas pacíficas. En este momento hay una investigación grave, y ¿saben cuál fue el problema? La fiscalía se iba a Manuela, claro, porque el perjudicado es Iván Duque. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer estas personas que perdieron la vida? Unos jóvenes, muy jóvenes. Ahora en estos días las familias les dieron poder a abogados internacionales para demandar ante la Corte Internacional estos crímenes, porque son crímenes de guerra. Es gente que fue ajusticiada sencillamente diciendo que en su momento eran bandas y que eran, y es más, se dieron cuenta que en Bogotá en una de las manifestaciones la gente cogió a un policía que estaba infiltrado, iba entre las marchas y iba haciendo actos ilícitos en contra de la misma fuerza pública. O sea, uno entiende, pagado por el mismo parapeto del Estado. Es que vuelvo y digo, hay un juego de doble moral donde la gobernabilidad se quiere sostener por encima de lo que sea y a toda costa, y por encima, Julián, del que tenga que pasar. No sé si, ¿qué más quieres preguntar, Julián? No, hasta ahí, profe. Sí. Entonces, es una situación lamentable. Claro, eso lo podemos demandar y hay cantidad de demandas ante la Corte Internacional. Jessica Tamayo, buenas noches, Jessica. Hay una cantidad de denuncias ante la Corte Internacional, pero ¿cuál es el problema? Una golondrina no hace verano. Ellos sencillamente se escudan en que las manifestaciones fueron manifestaciones que fueron infiltradas. Claro, es que todas las manifestaciones son infiltradas. Cuando no son los revolucionarios, son los mismos del Estado. Por eso yo les digo, yo no creo en los políticos, porque ellos en el campo electoral es la batalla y se insultan y se dicen de todo, pero en el campo social son cogidos debajo de la mesa hasta de la mano y son amigos.
y se toman los whiskies. Y claro, porque como en el Congreso de la República todos ganan igual. Imagine un salario de un político hoy en día, de un senador y un representante, 34 millones de pesos. Y además de eso le brindan la movilidad, tienen carros, cinturón de seguridad, de manera que les pagan hasta el celular. Es una sinvergüenza, eso no ocurre en Colombia. Pero ¿saben una cosa? Nosotros somos los que los hemos elegido. Entonces, por eso el llamado de atención es para que Colombia y todos los colombianos miremos para las próximas elecciones detalladamente esos candidatos. A mí me da mucha tristeza. En estos días veía yo a Sergio Fajardo y como yo pensé que de pronto era algo como diferente y no, mejor dicho, qué vergüenza. Miren ahora el exalcalde de Medellín también volvió, ya mostró el cobre, ya sabemos de dónde viene y para dónde va. Y entonces, y Claudia López ahora llena de xenofobia contra los venezolanos, hablando una cantidad de estupideces y de todo, donde falta gobernabilidad, donde falta criterio propio, donde realmente, muchachos, a mí me duele decirlo, pero nosotros no tenemos verdaderos gobernantes. O sea, gente que realmente esté estructurada para gobernar. Yo creo que, muchachos, no sé qué va a pasar con el país y ojalá el país no se lo vuelvan a robar. Pues yo sé que lo están robando todos los días, pero la situación es una cosa tenaz, 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 tenaz. Bueno, uno de los puntos entonces centrales de la Constitución del 91 es que debido a la situación del país, se vio la necesidad de plantear un bien trascendental para el momento, el cual se materializó en que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Entonces ahí fue donde el presidente Santos tomó la bandera y dijo que él iba. Miren, por ejemplo, una cosa, a mí me da risa. Santos fue ministro de Uribe, ministro de Defensa. Y mientras estuvo en el gobierno de Uribe, durante 2 periodos, estuvo de pipí cogido con él. Era la mano derecha de él. Y después, cuando ya se lanzó a la presidencia, Álvaro Uribe se convirtió en su peor enemigo. Y entonces Álvaro Uribe empezó a despotricar de él y a él a despotricar de Álvaro Uribe. Y lo más triste, lo que dicen, hace poco le quitaron ese premio internacional en España a Álvaro Uribe, porque descubrieron de que realmente él tenía toda esa cantidad de investigaciones por delitos políticos contra la sociedad. Y yo les digo, amanecerá y veremos, pero ese premio Nobel de Paz tiene más cara de comprado que realmente, y a mí me duele mucho eso. ¿Por qué? Porque esa academia de que entrega el premio Nobel ha sido una institución muy seria, pero no sabemos quién planteó que el presidente Santos pudo haber sido, que ellos hubiesen pecado al considerar que era muy importante apoyar al presidente Santos en el proceso de paz, pero ya vemos prácticamente cómo ese proceso de paz se está cayendo y se está desmoronando todos los días, poco a poco. Las preguntas entonces eran cómo conseguir la paz en Colombia, a través de qué medios, cómo lograrla, cómo garantizarla. Para lograrla y garantizarla, entonces la Constitución del 91 puso el énfasis en los derechos y en las libertades, lo cual que garantizaba que nuestra nación empezaría a construirse a partir de las diferencias, no de las similitudes que imponen las creencias y los dogmas. Para esto la Constitución entonces garantizó 3 tipos de derechos. Vamos a verlos. Los derechos fundamentales, los derechos sociales y los derechos colectivos y del ambiente. Los fundamentales, vamos a recordarlos. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona, que existen antes de la configuración del Estado: la vida, la libertad, o sea, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y de pensamiento, la libertad de culto, la honra, la paz, el trabajo, entre otros. Ahí ya estamos mal, ya no hay libertad de expresión, ya no hay libertad, no hay respeto por la vida. Miren, ayer mataron a esa persona en pleno Transmilenio. Lastimosamente le pegaron una puñalada en una pierna y se destró. Parece que las personas que los mataron son venezolanos, no atracadores venezolanos. Y hoy habla una dirigente de Migración Colombia que lo único que se puede hacer es sacarlos del país, pero que no se pueden condenar aquí en Colombia porque no tenemos certeza si las identidades, los nombres con los que entraron al país
son los de ellos. Los están buscando, claro, cierto, para poder legalizar una captura y poderlos expulsar del país, pero imagínate, o sea, la vida en Colombia ha pasado a un segundo plano. El trabajo, ¿será que nos están cumpliendo con el trabajo? Mire que cada vez es más difícil conseguir trabajo. La libertad de culto, de pronto ahí, pues la iglesia ha querido volver a tener un protagonismo. Ahí es donde viene una cosa muy bacana que va a pasar esta semana. Van a analizar 2 documentos, muchachos. Les voy a pedir que lo manejen con mucha pulcritud y con mucha discreción, porque vamos a hablar de la iglesia y vamos a hablar de lo que ha venido pasando con todos esos denuncios de la iglesia. Son 2 documentos, en uno donde se habla con un sacerdote y otro donde están los datos estadísticos de lo que ha pasado con la iglesia en Colombia. No quiero que se vayan a desmotivar de eso. En este módulo sencillamente vamos a hablar la verdad. Aquí en la parte universitaria nosotros no podemos ir con mentiras, nosotros tenemos que ir de frente. Y ustedes que son futuros profesionales del país, que son el futuro eje del mundo, del país, de nuestro futuro social, político y económico, ustedes tienen que conocer las cosas. Y yo, mientras esté dirigiendo un módulo de crisis política de Colombia, les voy a entregar documentos, sencillamente, que contengan la verdad. Y entonces yo sé que los documentos los van a mover mucho. Y de pronto uno en algún momento se puede seguir ofendido por la iglesia, pero los voy a mostrar. Es más, son 2 documentos que no son ni redactados por mí, sino que son sacados directamente del diario El Tiempo. Fueron escritos por el diario El Tiempo. Son 2 crónicas que escribió el diario El Tiempo y que en su momento la Iglesia Católica trató de recoger de manera rápida de todos los puestos de revistas, porque sintieron ese temor y ese miedo de que definitivamente se los bajaran del crudito, pero lastimosamente no había nada que hacer. El error ya estaba hecho y ya lo que fue. Y entonces yo ahora los voy a mostrar. Bueno, los derechos sociales, culturales y económicos, la protección de la familia, la vivienda digna, el derecho a la huelga, la propiedad, la educación, entre otros. Mire, ahí está el derecho a la huelga, los paros. En este momento eso no existe. O sea, nos están violando todos los derechos de la Constitución. La protección de la familia. Vemos que cada vez hay más vulnerabilidad en relación a nuestra familia. Eso, lo que están haciendo los grupos armados alzados en armas de llevarse en los menores de edad sencillamente para integrar fuerzas revolucionarias y grupos alzados y se llevan los campesinos. Eso es falta de garantía para la protección de la familia. Los colectivos y el ambiente sano, la planificación del manejo de los recursos naturales por parte del Estado, la prohibición de armas químicas. En el Estado, miren todo lo que se ha armado con los famosos, la fumigación del glifosato. El Estado sigue diciendo que Estados Unidos dio esa orden y que eso hay que hacerlo como sea, y que sabiendo que hay poblaciones del sur del Tolima y del Huila, donde ya se han presentado nacimientos con niños con malformaciones por culpa del glifosato. Entonces, la Constitución del 91 hizo el énfasis en la necesidad de la ampliación de la democracia en Colombia, pero no de la simple y llana democracia representativa, sino que la paz necesitaba, sin salir de la democracia representativa, por supuesto, promover la democracia participativa. Por esto, en la Constitución se aseguran unos mecanismos de participación ciudadana que hasta el día de hoy han sido vitales a la hora de construir ciudadanía, pues tengo a quien demandar mis derechos, pero el problema es que el Estado, miren, en estos días hablaban, los juzgados están llenos de acciones de tutelas en contra de las EPS y ya encontraron el vacío jurídico para todo el mundo. En estos días hablaba un juez y dijo, es que yo no tengo tiempo de revisar. Son tantas las sanciones de tutela que llegan diariamente que yo ya no tengo tiempo de revisar eso. Entonces apareció la acción de tutela, protegiendo que los derechos constitucionales fundamentales cuando están siendo vulnerados o amenazados por cualquier autoridad. En la salud eso es un caos, ustedes lo saben. El habeas corpus,
que garantiza la libertad personal cuando alguna persona es capturada sin las garantías constitucionales o legales. El juez debe resolver el caso en 36 horas. Miren ustedes, ese señor que condenaron por la muerte de Álvaro Gómez Hurtado estuvo 18 años en la cárcel. Ahí se nos viene una demanda que bajito son más de 5.000 millones de pesos. Porque ya dijeron que entonces no fue él, que él se cansó de decirle al juez, yo no fui, vea, están equivocados, tal cosa. Ahora dicen las FARC que fueron ellos, y entonces el señor, ¿qué? Entonces yo digo una cosa, el juez que lo condenó, ¿por qué no paga la indemnización que vale ese caso, ese señor que estuvo detenido 17 años? Pongámonos a pensar en si el caso hubiese sido con algún familiar nuestro, 17 años de manera injusta en una cárcel, sencillamente porque a un juez de la República le dio por condenarlo. El habeas data es el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar o rectificar información propia que existe en bancos de datos. Eso no lo permiten. Es más, a mí hace poco en crédito me dijeron que es que me aparecía el dato, a mí, Carlos Humberto López, me aparecía el dato que es que era un cliente conflictivo, sencillamente porque yo no me dejo, porque sencillamente yo le canto a la institución que sea cuando hay una arbitrariedad. Yo sencillamente mando acciones o mando un PQR llamando atención por eso. Y imagínense, la habeas data tiene que proteger el derecho al buen nombre y la intimidad de la persona. Se dieron cuenta de lo que va a pasar ahora en diciembre. Ya no van a volver a expedir cédulas. Ya va a aparecer, es un dato que va a llegar es que a su celular, donde va a estar toda la información, y el Estado sencillamente, claro, usted va a tener un código de identificación que se lo puede dar a la empresa, pero ya no va a haber cédula plastificada ni nada de eso. El derecho de petición, que busca un acercamiento entre el ciudadano y el Estado, ya que es el derecho de presentar peticiones ante las autoridades o ante un ente privado para obtener información. Miren, las acciones populares eran un mecanismo, o ha sido un mecanismo para proteger los derechos colectivos amparados por el Estado colombiano y consagrados en la ley. Mire, estamos mamados de mandar acciones populares para que nos coloquen la energía pública. No ha habido forma. 3 años llevamos en eso. Y se ríen. A mí lo que más me duele es eso, cómo se ríen los empleados públicos de esas acciones. Y en una acción popular donde una comunidad manifiesta su deseo de tener un alumbrado público. Las acciones en grupo es la acción que interpone un grupo de mínimo de 20 personas que poseen condiciones iguales en la misma causa que demandan por perjuicios individuales. Entonces hoy en día es un caos el mismo Estado. Mire otra acción popular, el plebiscito, pronunciamiento que el pueblo hace a través de la convocatoria del presidente para rechazar o apoyar la decisión del Ejecutivo. Se dieron cuenta, pedimos que se le bajara el salario a todos los congresistas. Me dijeron pistola, se rieron de nosotros, bajar el salario. Eso era lo último. Antes, ¿sabe qué fue lo que hicieron? De 25 pasaron a 34 millones. El referendo, convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o para que se derogue una ya vigente. Eso fue lo que hicimos el año pasado, y es que nos faltaron 611 millones de personas y nos hicieron pistola. Y la consulta popular, al pueblo se le consulta sobre un asunto de carácter natural, lo que está tratando de hacer Roy Barreras, que es que para tumbar al presidente de la República. Ay, hombre, mejor dicho, es que sí le da a uno tristeza como piensan nuestros dirigentes políticos. Sin embargo, señor. Profe, pero ahí también podemos tomar el ejemplo de la consulta popular que hicimos por allá el 20 de agosto del 2018 sobre la anticorrupción, ¿no? Ah, sí. Que fue un fiasco también, ¿no? Porque también. O sea, miren, todas las acciones populares, Julián, salieron con la Constitución del 91 y los políticos de hoy a todos le han hecho pistola. Y es más, las grandes empresas, los grandes poderíos económicos en Colombia manejan, por ejemplo, el habeas data como le dan la gana, como les da la gana. Es más, hacen y deshacen. Miren, yo les mandé a ustedes un documentico en el WhatsApp, es que nadie me comenta lo del WhatsApp, por ahí a veces 1 o 2 niñas o 3 me dicen gracias y todo eso. Les mandé, ¿dónde cobran los intereses bancarios más altos del mundo? En Colombia.
Mientras en naciones europeas y en Estados Unidos pagan el 5% anual, nosotros pagamos aquí por una tarjeta de crédito el 33 y el 34% de intereses. O sea, estamos pagando un promedio de 2.87% de intereses mensuales por una tarjeta. Mientras que en Europa se paga nada, prácticamente nada. Cero, el 5%. Da como el 0.3% mensual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tenemos una clase dirigencial vendida, unos elementos o unos entes gubernamentales totalmente entregados a esas grandes multinacionales. Por eso es que aquí viene el Banco Vizcaya de España, los bancos chilenos, en Cosúa, pues en todas esas empresas, porque sencillamente en Colombia, a través de una tajada que le entregan a nuestros políticos, ellos hacen con la población lo que les da la gana, Julián. Entonces, es una situación muy lamentable y yo no puedo dejar en este módulo de decirle a ustedes que en el país no está pasando nada, que aquí somos totalmente felices y que no, tenemos que abrir los ojos. Voy a terminar de leer esto. Aunque hubo desmovilización de algunos grupos guerrilleros, fue imposible lograr un proceso de paz con las FARC, en parte por el asesinato de los miembros de la Unión Patriótica. Esto fue por ahí en los años 90. En el año 91. Esto se llevó a cabo desde el 91. El país conociera los índices más altos de homicidios y que a la vez las instituciones no se pudieran consolidar, no solo por la presencia de las FARC, Ejército Popular, sino también por los grupos paramilitares y narcotraficantes. Estoy hablando de la década del 80 y el 90. Igualmente, oiga muchachos, escuchen esto, ningún gobierno desde la promulgación de la Constitución del 91 se había comprometido con ella y con su cumplimiento. El único fue Santos. Y por eso lo apoyaron, lo apoyó Habana, lo apoyó Reymundo y todo el mundo. Pero no sabemos qué hay detrás, realmente no sabemos qué hubo detrás de eso. La ciudadanía, aunque ha empezado a hacerse más partícipe, hoy en día no se reconoce como un sujeto de derechos. Si nosotros tenemos violentados muchos derechos, muchas libertades. El modelo económico que consagra la Constitución neoliberal es un gran problema para la misma, pues al dejar que sea el mercado el actor principal, la redistribución se ha visto afectada, pues el mercado, a diferencia del Estado, no redistribuye. Esto ha afectado tanto la desigualdad como los derechos que tiene para garantizar el Estado, la salud, por ejemplo, pues dejan todo el mercado. Mire, el negocio de la salud en Colombia es un negocio. Imagínate, acabaron con el seguro social y sencillamente aparecieron otros entes. Son empresas. Mire, ¿por qué no volvieron a hablar de esa EPS donde Álvaro Uribe era el mayor accionista? Él mismo fue el que promulgó la ley 100, él fue el que cambió las reglas de juego, sencillamente para beneficiarse. Saludco. Y mire, aquí tiene una clínica, y esa clínica ahora la tienen arrendada al departamento de Risaralda para tener pacientes de COVID. Pero dejaron una cantidad de pacientes tirados, enfermos de cáncer, enfermos de SIDA, una cantidad de personas que estaban viviendo en su momento esta situación. Entonces, así el país llega al siglo XXI una profunda crisis de gobernabilidad y de violencia, con su relato que es la prolongación del conflicto armado, el cual pudo ser acabado con la Constitución del 91. La Constitución del 91 quedó ahí en veremos. Y realmente, muchachos, hasta ahora, dentro de 8 días vamos a hablar de ese proyecto histórico nacional del conflicto hacia la paz y vamos a debatir algunas cosas pues que se han venido presentando. Yo quiero también entonces, voy a dejar hasta acá, son las que 7:56. Yo les dije, ¿se acuerdan que ahora 8 días pues perdimos el encuentro tutorial pues por el problema de la energía en este sector? Entonces vamos a hacer en las próximas 2 o 3 tutorías vamos a estar un poquito más. Normalmente íbamos hasta las 8, ahora vamos a ir 8:15, 8:30. Entonces para recuperar ese tiempo, ¿o les parece bien que trabajemos mejor en la semana Remington recuperación? ¿Qué piensan? Pues opino, profe, que pues si ya estamos acá, aprovechemos estos 20 o media hora
que tengamos Más. para hacerle, profe. Sí, Sí, profe, bueno. yo también pienso lo mismo. Una Una Bueno, vez. listo, me parece maravilloso porque entonces así podemos, entonces, les voy entonces a compartir entonces un documento. Estas son cifras para que la investigación que hizo el diario El Tiempo a determinar cómo están en este momento las cifras de corrupción en Colombia. Entonces, se los voy a compartir. Me confirman cuando lo estén viendo. Listo, profe. Bueno, entonces miren lo que dijo la Procuraduría General de la Nación. La corrupción en el sector público. El 73% de los casos reportados en Colombia constituyen corrupción administrativa o en el sector público. La corrupción en el sector privado representa el 9% y la corrupción en el sector judicial equivale al 7%. Recuerden una cosa que yo quiero dejar muy clara dentro del desarrollo del módulo. El poder público en Colombia, ¿cómo está determinado? Está el poder legislativo, que es el Congreso de la República, y el Senado, que es donde se originan las leyes del país. El poder ejecutivo, que son nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, el presidente de la República y todos los ministros. Y el poder judicial, que son todos los entes que controlan, está el INPE, está la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, todos esos entes que judicializan, controlan y hacen cumplir realmente con las leyes en Colombia. Entonces, que ustedes tengan muy en claro eso. Entonces, miren lo que dicen ahí, la corrupción en el sector privado, en el sector público, el 73%, entonces estamos llevados del berraco. La corrupción en el sector privado representa el 9% y la corrupción en el sector judicial equivale al 7%. Las irregularidades en los procesos de contratación pública, allí es donde se roban la plata, siguen siendo la principal forma de corrupción administrativa. Esos contratistas, esos que el político de turno le dice, yo te ayudo a hacer ese contrato, pero recuerda que el 30% del contrato es mío. Entonces el otro llega y pasa un contrato totalmente elevado, inflado, sencillamente para responderle al político de turno, al mismo gerente de la institución o al político gamonal de turno, por el 30%. Palabras más, palabras menos. Si un contrato con el Estado vale 1.000 millones de pesos, él lo pasa por 1.000 millones, hace que valga 1.000 millones, pero él cuando va a trabajar con el contrato sabe que solamente cuenta con 700 millones porque los otros 300 se los tiene que entregar libre de toda causa al gamonal de turno. Miren qué belleza. Entonces, representan la forma de corrupción administrativa, pues representan el 46% de todos los hechos de este tipo. Entre las irregularidades más frecuentes, entonces vamos a leer algunas, van a conocer. Vamos a ver cuáles son las irregularidades más comunes que se presentan en esta locura de Estado que tenemos. Primero, la adjudicación, las irregularidades en los procesos de contratación pública, entonces siguen siendo el principal problema de forma de corrupción administrativa. El primero, la adjudicación o celebración irregular de contratos, el 29%. Esos contratos que son entregados a dedo, al mejor postor, o al mejor postor no, al que el alcalde, al que el funcionario de turno determine. La violación a los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal, 17%. El abuso de la figura de contratación directa, 15%. No, ya no hay licitación, sino que dice ese contrato es para don Fulano de tal y punto, no más. El detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contratado. Ustedes se dieron cuenta el año pasado, ya condenaron a esos funcionarios de la alcaldía de Pereira. Peluqueadas a los ancianos de 120.000 pesos. Imaginen ustedes, para la población de la tercera edad, se robaron casi 800 millones de pesos. ¿Con el visto bueno de quién? Pues de los entes de control. La apropiación ilegal de recursos en los contratos.
Los sobrecostos por irregularidades en celebración de contratos, el 6%. En cuanto a las actividades del sector del Estado, más de la mitad de los hechos de corrupción reportados corresponden a sectores 16 en educación, infraestructura y transporte el 15, salud. ¿Han visto a todas esas denuncias en Caracol de todos esos elefantes blancos, hospitales en el Chocó, en el Cauca, donde fueron construidos a medias y los aparatos que contrataron y que consiguieron se están pudriendo porque sencillamente nunca terminaron? Y la función pública el 12%. Y aquí debe reconocerse que la mayor cantidad de recursos públicos se asignan precisamente a los sectores de educación, salud e infraestructura. ¿Quiénes son los corruptos? Según el sector, el 39% de las personas que ejecutan actos de corrupción son funcionarios públicos, mientras que el 30% son autoridades elegidas por voto popular. Oiga, pues, qué grave es. El 41% de estos elegidos eran concejales y el 40% fueron alcaldes. En cuanto a los actores colectivos, el 69% corresponde al sector privado, donde las empresas son responsables del 70.4% de los casos reportados. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que la corrupción no solamente es en el sector público, sino que la corrupción también es, aquí llegó Santiago, Santiago ya había venido. A ver, no, listo. Que esos delitos también entonces hacen parte del sector privado. Gente que sencillamente da la prebenda y da el beneficio económico para que les ayuden en el sector. Mire lo que pasó con Odebrecht, la cantidad para que entregaran las obras de todas esas carreteras, de esas nuevas autopistas 4G, y ustedes se dieron cuenta que hasta el Grupo Aval se vio, la familia de Carlos Sarmiento Angulo se vio afectada porque tuvieron que ver allí con esos procesos de corrupción estatal. Entonces, los delitos y los castigos, vamos a ver un poquito de eso. Se demostró que los delitos más cometidos por corrupción fueron peculado, con el 18%, celebración indebida de contratos, el 13%, oiga, falsedad de documentos públicos, el 12%, y concierto para delinquir, el 11%. Asimismo, se registra que en el 71% de los casos, las investigaciones fueron de tipo penal, 21% de carácter disciplinario y 8% de tipo fiscal. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la gente va a la cárcel o no? Mire pues lo que dice. El sector público fue el más afectado por la corrupción. También se calculó el promedio de años que tardó la aplicación de condena, sanción disciplinaria o fiscal. La sanción fiscal tardó en promedio 4.4 años, la condena penal en promedio 4.2 años y la sanción disciplinaria un promedio de 3.3 años. Entonces, un político se roba 4.000 o 5.000 millones de pesos sencillamente porque tiene que estar en la cárcel 4 o 5 años y con estudio solamente está 2 y sale a disfrutar de el dinero que se robó de manera maravillosa, sin tener que estar muchos años en la cárcel. Y una persona que se roba una chuleta en un asadero, si la coge la policía y la encuentran con el dolo en la mano, sencillamente el juez se le cae, es que es el juez de la República y lo condena a 5 a 10 años de prisión y le toca cumplir los 10 años de prisión. Miren, esos hermanos Nule, los de la autopista en Bogotá, se robaron 158.000 millones de pesos. Oiga, muchachos, 158.000 millones de pesos. Este año salen de la cárcel. Cumplieron 8 años físicos de cárcel. Y la pregunta es, no sé si alguno sabe, del dinero que robaron, ¿cuánto han devuelto? ¿Alguno sabe o no? Julián sabe, Mariana, ¿sabe? ¿Alguno sabe cuánta No, plata? señor. ¿Cuánta No, señor. plata? No, ¿Cuánta plata devolvieron, Julián? No, señor, no devolvieron nada. ¿Ni un peso?
Antes estaban demandando, Antes estaban demandando a la por nación incumplimiento, Sí, incumplimiento. señor. Es increíble. Eso no pasa sino en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Están demandando al Estado. Entonces, muchachos, tenemos un Estado donde hay una vulnerabilidad muy grande, donde a nuestros gobernantes les falta, yo digo que esa capacidad de realmente ponerse en la raya y decir, hombre, vamos a sacar el país adelante, pero vamos a actuar de manera buena. Pero cada vez es más lamentable la situación que estamos viviendo y entonces esto nos lleva a que entremos como en una especie de desconcierto, de falta de credibilidad, de impotencia, de incapacidad. Uno dice, Dios mío, vea, muchachos, no se los miento. Yo a veces estoy viendo televisión y está hablando un político y yo prefiero apagar el televisor. Me da esta rabia, esta tristeza de ver que se creen sus propias mentiras, de ver la falta de cómo nos quieren meter la mano a la boca sencillamente haciéndonos creer que todo va sobre ruedas y sencillamente el país con todas las... Miren, tenemos que organizar ahora con el COVID-19, tenemos que organizar de manera urgente el sector salud y el sector educación. En esta pandemia nosotros no estábamos preparados para esta situación que hemos vivido. Y esta semana salió una ministra de las TICs, que es una vergüenza, de por allá de la costa. Yo creo que llegó más por palancazo político que por condiciones, donde ella dice que lo que ha hecho las TICs no lo ha hecho ninguna tecnología en el mundo, pero no le preguntan, venga doctora, sí, pero nosotros regalamos algunos celulares y algunos equipos a la población vulnerable, se consiguen por una familia, unas 2 o 3 y toman fotos y que le han regalado a todo el país, sabiendo que la realidad es otra. Yo conozco personas dentro del sistema educativo, además dentro de UNIRED, conozco personas que dejaron el proceso porque en las fincas que viven en Apía, en Santuario, en poblaciones muy distantes de Pereira, tuvieron que dejar porque ya no entra el internet y porque no tienen computador. Y a veces tienen un plan de datos y don Carlos, me acabó el plan de datos y entonces yo voy a estar comprando plan de datos varias veces al mes. Es que vuelvo y les digo, falta mucha gobernabilidad. Y yo creo que nuestros dirigentes tomaron de manera muy olímpica todo este proceso que hemos vivido. Entonces la situación es una situación muy lamentable. Yo creo que, es más, es una situación que tienen que ponerse en pilas y tomar decisiones de fondo, porque nosotros no podemos continuar en esta situación que estamos viviendo. Bueno, profe, muchachos, señor Julián. Profe, es que yo tengo una inquietud, porque en la alocución que hizo el señor presidente el día martes, él habló de unas cifras que se le habían dado ya al sector salud. Él dijo que él había dicho pues que hacía como unos 3 o 4 meses hacia atrás se le había dado se le había dado 256.000 millones de pesos, un primer adelanto del pago de las deudas del sector salud, y que ya ese mismo día, o sea, este martes, habían hecho otro desembolso de 256.000 millones de pesos. Y el ministro de Salud interpeló y dijo lo mismo, que ya la sumatoria daba como 400 y algo de esas dos, y que con eso ellos ya veían que se veía ya copado todas las muchas necesidades que tenía el sector salud. Entonces, el tema ahí de esos dineros, el manejo de esos dineros, la llegada de esos dineros a repartirlos como es, eso lo hace directamente el Ministerio de Salud, ¿cierto? Sí, claro. Los hace el Ministerio de Salud, pero el problema es que no están cumpliendo con las políticas de entrega. Porque lo que me contaban esta semana, hacen las solicitudes y el ministerio coloca más trabas. La plata la puede tener y el presidente puede decir, sí, la tienen, pero el problema es que ellos no la están entregando. Y por ejemplo, lo que yo hablaba al comienzo, ¿cómo es que los médicos que están en este momento
residentes desde junio. Oiga, va julio, agosto, septiembre, octubre, ya estamos en octubre, 4 meses. No les han dado ni un solo peso. Y el ministro, cuando se le invoca, cuando se le dice, venga, ¿qué pasa con esa plata? No, es un problema que vamos a solucionar muy pronto. Y a los entes gubernamentales de la región también se ha preguntado, estamos esperando qué decisión toma el Ministerio de Salud. Mire, el problema, la queja que hay permanente de la CPS, hay personas en la ciudad que no les están entregando los medicamentos, Julián. Sí, por eso No, se me hizo raro, profe, por eso, no, es que hay mucha queja al respecto, no, entonces, no. sabiendo pues que eso lo dicen ahí, ¿cierto? En esas locuciones, entonces Julián, y yo le hago una pregunta que me hacían en estos días a mí. Venga, entonces, ya toda la gente que muere es de COVID, ya no vuelve a morir gente de SIDA, ni de cáncer, ni de nada, ya todo el mundo muere de COVID. Exacto, las otras enfermedades desaparecieron. Sí, entonces ahí es donde hay una situación bastante irregular que en su momento las autoridades del país tendrán que explicar, porque yo no creo que nosotros seamos tan pendejos, pues entonces, claro, hay otras enfermedades, y ya hay quejas, donde, venga, fue que mi mamá le dio un infarto y apareció como si hubiera muerto de COVID-19, muy grave. Valentina, cuéntame. Digamos, pues yo he conocido así varios casos en que van que por, digamos, una amiga de mi mamá, ella tenía como que una hernia y bueno, pues la ingresaron al hospital normal y ya después al otro día que había muerto es que por COVID. Sí, no sé, yo no sé. La verdad es que no se sabe cuál es el trasfondo de todo este COVID-19 y, por ejemplo, yo que leo documentos de geopolítica, de economía y que leo el New York Times, que leo el Miami Herald, que leo algunos periódicos, el diario El Tiempo, el diario El Espectador, casi todos las grandes científicos dicen que amanecerá y veremos y que detrás de todo esto hay un trasfondo político. Entonces no sabemos qué va a pasar. Profe, y muy parecido está el sector Andrea, el sector bancario, profe, mire que ese desembolso que hicieron supuestamente para que los bancos pudieran prestarle dinero pues a las empresas, ¿no? No conozco la primera empresa que le hayan desembolsado 50 millones de ahí pesos. está, y en estos días precisamente, pues como yo estoy en ese sector, Sí. es muy difícil, nos dijeron, no hagamos créditos, o sea, ahora no podemos hacer créditos. Sí, porque ese dinero lo están usando es para subsanar los alivios que dieron supuestamente, entonces ni siquiera imagínense, entonces eso genera mucha tristeza, profe, finalmente, porque mire, todo en la cara de uno, todo en la cara de un vergüenza. No, es que el tema, lo que hemos hablado de hoy es un diagnóstico, miren muchachos, real, o sea, las leyes se promulgan, las leyes se hacen, pero el Estado trata de no, o sea, como para mantener a todo el mundo de momento. Miren, por ejemplo, cómo han aumentado los feminicidios. Ayer, por ejemplo, cogieron ese tipo que cogió a su esposa o a su novia, o no sé, a hachazos en Bogotá. El tipo había cambiado toda su contextura física y todo eso, se ha quitado la chivera, la barba, se ha mandado cortar el pelo, mejor dicho, una transformación total de su identidad. Y ya están diciendo que el abogado pues de oficio y todo eso, que él en ningún momento tiró a matar a su esposa, me le pegó 9 hachazos. Y que todo se hizo fue en un momento de un forcejeo, como tratando si hubiera sido en defensa propia. Entonces, sencillamente, miren, y vuelvo y les digo, el problema es que mientras nosotros no tengamos un sistema de justicia real, donde se protejan los derechos tanto de hombres como de mujeres, yo creo que siempre va a haber un descontento. Entonces, Andrea, uno, sí, lo que tú dices, uno se queda como sin palabras, de ver la ineptitud, de ver como esa falta de capacidad de los que tratan de ejercer la justicia en Colombia. Y el sector bancario han cometido, mire, ayer sancionaron a Claro como con 1.200 millones de pesos, pero es que Claro ha hecho cosas, imagine, obligando a la gente, llame usted en este momento a cancelar el contrato de Claro y verá lo que le dicen,
qué pena, señor, informarle, pero usted acabó de firmar, usted firmó un contrato de permanencia durante un año, señorita, pero es que ya pasó el año. No, pero es que inmediatamente después de haber cumplido el primer año, se cumple la verdad y de dar el segundo año. Y esas pobres chicas, yo ni las culpo porque están preparadas sencillamente para responder a esas preguntas puntuales. Entonces son mecanismos donde reprimen, donde prácticamente nos hacen a todos los colombianos, vuelvo y les digo, un sistema bancario inoperante, un sistema bancario donde solamente esas 4 o 5 familias que manejan el sistema bancario se están llenando de dinero. ¿A costa de qué? De la buena fe que tenemos. Y el problema es que nos reportan. Ah, lo va a reportar a Data Crédito. Y las casas de cobranza llaman, son sin escrúpulos, llaman, justifican todo y sencillamente cobrando unas tasas de interés han estado en la boca del huracán. Y no sé quién las controla, quién las vigila, ni quién les coloca el taquiquier. Y realmente muchos colombianos en medio de la pandemia que han perdido su trabajo se han visto a calzas prietas para poder pagar sus créditos, no solamente personales, sino créditos hipotecarios. Y la amenaza o créditos de vehículos, le vamos a quitar el carro, le vamos a quitar la casa, le vamos a quitar todo ese cuento, el mismo cuento. Sencillamente porque nosotros no tenemos un Estado social de derecho que nos respalde, nos apoye. Uno escribe, ¡oh! Y se ríen. No le digo que con el cuento del sistema del alumbrado público, uno va y no le han cumplido. Ah, quién sabe qué fue lo que pasó. Ja, 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 ja. Ya han pasado 3 alcaldías y ninguno responde. Es una grima de país, es una lástima que nosotros, como buenos colombianos, vivamos la inoperancia de todos los líderes políticos que vigilan, controlan y tenían que haber tenido este país en la cúspide más alta de lo que es el manejo administrativo de cualquier nación. A mí me duele mucho eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya son las 8:19. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, y el documento, entonces yo se los voy a enviar para que lo analicen y todo. Son 2 documentos de la iglesia sobre la pederastia. Entonces lo van a analizar, lo van y me van a mandar la reflexión. ¿Usted qué piensa sobre esos 2 documentos? No quiero herir susceptibilidades. Si de pronto alguno no está de acuerdo con lo que allí está escrito, tranquilo, no hay ningún problema, no correr. Don Carlos, a mí me parece que esto es injusto. Listo, yo le respeto. Valioso, muy valioso, muchachos. Son las 8:20. Entonces voy a suspender aquí para que hagamos un pequeño parcial, que va a ser la nota del primer parcial. Les voy a sumar la nota del trabajo de No Hubo Tristeza y el otro de la corrupción en Colombia, del segundo documento, si hay verdadera la crisis política en Colombia. Esos 2 documentos me los debieron haber mandado, ya muchos me los han mandado, otros de pronto faltan. Y hay una pregunta solamente para el parcial. Ahora, por favor, me la envían a mi correo carlos@fune.org, todos lo tienen. Entonces me van a contestar esta pregunta. ¿Qué piensa usted o cuál es su posición en la realidad de la cultura política que está viviendo el país? ¿Cuál es su posición en relación a ese tema? ¿Usted piensa que es bueno, regular, malo? ¿Usted cree que vamos por mal camino? A título personal, ¿qué piensa? Me lo envía y ese es el primer parcial. Quiero conocer de primera mano cuál es su posición en relación a esa realidad de la política de Colombia. Esteban, cuéntame. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Entonces, ¿cuál es su posición en relación a esa cruda realidad que está mostrando la política colombiana en los actuales momentos? Si es buena, regular, mala, ¿usted qué cree que vamos por buen camino, por mal camino? ¿Usted qué cree? O sea, hemos hablado de tantos temas que en relación puntual suya, ¿cómo ve esa cruda realidad de la política colombiana? Y yo les voy a mandar, bueno, y les voy a esta semana para que estén mirando, consultando los 11 temas. Entonces, a medida que van llegando los temas,
Por ejemplo, Julián me dice, yo me quedo con ese por ejemplo, del sector salud, yo me quedo con aquel el manejo de la trata de blancas, yo me quedo con ese de lo que está pasando con el tráfico humano, ese con el problema del narcotráfico. Yo les coloco los temas y entonces me van diciendo con cuál se va a quedar. Perdón, profe, ¿cuándo lo sube? Yo creo que mañana se los mando todos, ok, los temas. Ahí se los mando al grupo de WhatsApp para que los vayan escogiendo, listo. ¿Y esta pregunta hay que responderla hasta cuándo? Hoy, ahora, hasta las 9 de la noche la recibo en el correo electrónico. Listo, listo. profe. En mi correo, lo escribo, voy a escribir aquí mi correo. Ya lo voy a escribir aquí. Carlos, voy a colocarlo aquí, Carlos. ¿En el WhatsApp, profe? ¿Cómo? En el WhatsApp mejor. No, al correo porque yo tengo que guardar evidencia de ese. Al WhatsApp, tu correo, que nos escribas. Ah, véalo ahí lo mandé, vea, carlos@fune.org. Ah, facilito. No le van a colocar al final de org punto porque no me llega, no, es sin punto. Sí, carlos@fune.org. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, feliz noche, que Dios los bendiga. No, profe. Un abrazo bien grande y gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, un abrazo. Chao, pues. Bueno, feliz noche. Profe, una pregunta. Señora antes de Mariana. Sí. El documento que nosotros debemos analizar y enviarle la reflexión al correo, ¿usted no lo va a enviar al grupo o lo descargamos de la plataforma? Lo voy a subir a la plataforma. Ahí está. Listo. Bueno, profe, listo. Muchas gracias. Listo, Mariana. Bueno, Mariana, un abrazo. Feliz noche. Hasta luego, igualmente. Hasta luego para todos. Chao. Profe, una pregunta. Ese documento Edward. sobre la corrupción en Colombia, ¿hasta cuándo hay plazo para enviarlo? Me lo mandas de aquí a mañana, pasado mañana, porque tengo que pasar notas. Listo, profe. El del video yo ya se lo envié, solo me falta entonces bueno, que no lo perfecto. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Una feliz noche. Bueno, un abrazo. Bueno, chao. Feliz noche.